Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Actualmente se puede decir que el mundo está en un proceso en el cual se va construyendo el ordenamiento internacional del siglo XXI, que según Henry Kissinger no estará bien definido, sino hasta bien entrado el presente siglo. Pero hay un proceso en marcha de cambios profundos en la interactuación de los estados. Y eso se ve claramente en dos eventos que han tenido lugar recientemente. Primero, la Cumbre de las Américas. Todo el mundo sabe la influencia enorme de Estados Unidos en nuestra región. Durante la Guerra Fría, toda América Latina estaba alineada con la política estadounidense. Primero se produjo la excepción de Cuba, después apareció Nicaragua. La influencia de Estados Unidos ha sido enorme en la región y eso ha estado cambiando. Cuando se celebró la última Cumbre de las Américas en Estados Unidos, ustedes vieron que Estados Unidos excluyó una serie de países y hubo naciones latinoamericanas que se plantaron y rechazaron esa actitud estadounidense. Y hubo una voz que se expresó en nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, en nombre de toda la comunidad latinoamericana, rechazando esa posición estadounidense, que como organizador de la cumbre le correspondía hacer las invitaciones. Pero eso fue ampliamente rechazado. Hubo una inconformidad en eso. Y ahora recientemente acabamos de ver algo que nos dice también que las cosas están cambiando. Porque en la cumbre CELAC Unión Europea vimos primero que no hubo exclusiones, ni siquiera excluyeron a Nicaragua. Ni siquiera excluyeron a Nicaragua, que tiene una situación interna que ha provocado el repudio de muchas naciones en el mundo, incluyendo la inmensa mayoría de los países latinoamericanos. Hay que incluir ahí en ese paquete también a muchos gobiernos progresistas. Hemos visto, por ejemplo, a un Lula que ha estado tratando de ver cómo se le puede buscar una solución a ese problema, porque la verdad es que lo que hay ahí en Nicaragua es algo impresentable. Pero bueno, estuvo presente ahí. Y yo creo que eso es, primero, una demostración de influencia de la CELAC, de respeto hacia la CELAC, y al mismo tiempo también una expresión de debilidad, de fortaleza, porque se respeta la posición latinoamericana en el sentido de que no pueden haber exclusiones antojadizas, pero debilidad porque tampoco la CELAC se ha podido constituir en una instancia para resolver un problema como el que tiene Daniel Ortega en Nicaragua, en donde han inhabilitado competidores políticos, metido en prisión incluso a sacerdotes, una situación que no se puede decir que es un asunto interno de ese país. Porque cuando usted está hablando de situaciones que entrañan irrespeto a los derechos de las personas, eso ya deja de ser un problema interno. Cuando usted viola principios que son reconocidos por todo el mundo. La humanidad es una sola y cuando hay situaciones de ese tipo, eso no se puede considerar un problema meramente interno. Pero bueno, eso lo vimos ahí. Y además vimos la posición latinoamericana que no se quiso dejar arrastrar
por la agenda de la Unión Europea y del bloque occidental, particularmente en lo que tiene que ver con el tema Ucrania. Hubo un intento de que se invitara a Vladimir Zelensky, convertir eso en una especie de foro antirruso. Y ahí se expresó cuál es el sentir del sur global. Porque el sur global piensa de esa manera. No, esa no es realmente nuestra guerra, ese no es un problema, sino expresión de una lucha de poder entre grandes potencias, y yo no me quiero dejar arrastrar por eso. Nosotros tenemos unos intereses nacionales que queremos discutir con el mundo entero y tener buenas relaciones con el mundo entero. Y aunque Europa presentó un programa de inversiones que se puede considerar como muy positivo para nuestros países, muy positivo porque incluye inversiones no reembolsables, inversiones en condiciones blandas, una inversión por ese monto indiscutiblemente que es una contribución de Europa a los países latinoamericanos. Aunque eso esté atado, ese programa, a una agenda geopolítica, que aunque conecte eso con intereses geopolíticos, pero siempre es así, siempre es así. Siempre hay un interés de por medio. Pero América Latina no dejó de expresar su sentir, no dejó de plantear su visión con respecto a una serie de asuntos, incluyendo las relaciones entre Latinoamérica y los distintos países, Europa incluida, y la necesidad de introducir cambios cualitativos en esas relaciones a favor de los países latinoamericanos. Hubo queja incluso por el pasado colonial, como esa que expresó el señor González, que todavía está en la arena geopolítica en San Vicente y la Granadina, aquel que todos nosotros los dominicanos recordamos, tuvo allí una posición favorable a que las antiguas potencias coloniales de alguna manera resarzan daños ocasionados a las antiguas colonias. Se planteó el tema de Haití. Bueno, el asunto es que yo creo que queda claramente establecido que América Latina va dando algunos pasos a favor de una mayor independencia. Todavía está en pañales la integración. Aquí en nuestra región eso no nos lo tomamos en serio. Usted ve incluso los problemas que hay en el seno del Mercosur, que es uno de los esquemas que se puede decir que es de los más avanzados en la región, el más avanzado de la región. Pero ahí también hay un montón de contradicciones. Pero bien, llamó la atención la posición del señor Gustavo Petro, que yo creo que es la posición de muchos países del sur global. ¿Qué dijo el señor Petro? Dijo, en realidad yo no sabría decirle si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales. Quizás tenemos alternativas militares, de coyuntura política, alianzas coyunturales. Fíjense cómo lo califica Petro, que es el presidente de Colombia, que tiene bases de Estados Unidos en su territorio y que se ha considerado un aliado estratégico de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. El criterio que tiene el actual presidente de ese país sudamericano. Sigue diciendo, pero el actual régimen económico mundial sale del mismo capital
que ha encontrado un límite. El periódico que publicó la información, donde yo la leí, la tituló Controvertidas declaraciones de Petro en Bruselas. Y ciertamente son declaraciones muy controvertidas, porque si usted le pregunta a un pro-Putin, a un pro-ruso, ¿qué cree de esas declaraciones?, te va a dar una versión y los que son contrarios a Putin te van a dar otra. Los anti-Putin te dirían, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo tú me dices a mí que tú no sabes a quién vas a condenar en este caso? Si a Estados Unidos o a Ucrania, o a Rusia, cuando Estados Unidos no fue el que inició la guerra la inició Putin, que está agrediendo a una nación vecina, violando el derecho internacional, porque ha violado el principio que consagra el respeto a la integridad territorial de los estados, el respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos. Pero si usted le pregunta a un pro-Putin, ese te va a decir, no, pero un momentito, porque el problema es que Ucrania tenía una campaña de bombardeo contra la población de ascendencia rusa en distintas regiones del país, incluyendo la parte este de esa nación. Rusia intervino para salvar la vida de los ciudadanos de ascendencia rusa, como Estados Unidos ha intervenido en muchísimas partes del mundo para salvar vidas de norteamericanos. Rusia intervino por una razón de seguridad, porque Ucrania quería establecer bases militares extranjeras en su territorio, poniendo en peligro la seguridad del vecino. Y si bien usted tiene derecho a la autodeterminación, y si bien usted tiene el derecho a escoger su rumbo, pero usted tiene también que respetar el derecho que yo tengo a sentirme seguro. Usted no me puede amenazar militarmente. Y Rusia te dice, eso era parte de una campaña para cercar militarmente a Rusia. Los prorrusos te dirían que ser parte de la OTAN implicaba tener bases militares dentro del territorio, probablemente armas nucleares. Estados Unidos no permitiría una situación similar en las proximidades de su territorio. Estados Unidos ha hecho lo mismo que hizo Rusia o está haciendo Rusia en Ucrania en lugares muy distantes como Irak o como Siria, y ha alegado razones de seguridad. Recuerden ustedes que la acusación contra Saddam Hussein fue que tenía armas de destrucción masiva, que nunca se pudo comprobar, que no amenazaban a Estados Unidos, muy lejos del territorio de Irak. Pero esa fue una de las causas de la intervención, lo que se invocó para intervenir Irak, destruir ese país, incluso ejecutar al presidente y muchos de sus colaboradores, después de un juicio sumarísimo, sin ningún tipo de garantía. Eso ocurrió. Bueno, y te pueden decir los rusos, y entonces pudiéramos entrar por ese camino en una discusión interminable. Ahora, en todo esto hay algunos cálculos que las partes hacen, que por eso es que se dice que hay una lucha de poder. Porque bien, Rusia tiene derecho a la seguridad, lo que invocó es algo válido, que debió ser debidamente escuchado. Y también es cierto que hay una población rusófila y rusófona en Ucrania, una población de ascendencia rusa, y todas esas cosas que se han dicho, pero hay un cálculo que tiene que ver con un interés geopolítico de Rusia, que quiere tener influencia
en toda su periferia, que quiere crear las condiciones para que el mundo se vaya haciendo cada vez más multipolar y por esa vía tener más capacidad de decidir en los asuntos mundiales, en la toma de decisiones y un largo etcétera. Es decir, ahí hay también unos cálculos geopolíticos, porque lo de Ucrania tiene mucho que ver con el posicionamiento de Rusia en eso que ha sido tradicionalmente una de sus áreas de influencia. Toda América Central, esa parte europea próxima a su territorio, el caso de Moldavia, Ucrania incluida, el caso de Georgia, donde intervino militarmente también. Y entonces ahí hay unos intereses geopolíticos. Pero también detrás de la decisión de Estados Unidos de hacer de oído sordo a los reclamos de Rusia e incentivarlo incluso a que se lanzara a una intervención militar alocada, el cálculo fríamente hecho incluía la posibilidad de alcanzar eso que era un propósito de Estados Unidos desde hacía años, de despegar a la Unión Europea de Rusia, acercar más a Europa a Estados Unidos, evitando la dependencia del viejo continente del suministro de recursos energéticos de Rusia, fortaleciendo la OTAN como se está viendo ahora, que ya prácticamente era un bloque militar inútil. Macron lo llegó a declarar como de muerto cerebralmente, ese bloque militar. Y además de eso, crear las condiciones para una política más efectiva de contención de China que implique trabas al crecimiento de los intercambios y algunas trabas también a cierto tipo de relaciones que pudieran redundar en beneficio de China como parte de una política de contención. Todo eso en el cálculo, más un incremento de la dependencia de Europa en el plano de la seguridad y todas esas cosas que hoy se han ido consumando como consecuencia de esa guerra que se está librando en Ucrania y que han redundado en beneficio de Estados Unidos en forma incuestionable. Independientemente de esos objetivos estratégicos de las partes, hay una realidad que es lo que yo creo que vale la pena resaltar aquí. Porque usted no puede justificar una guerra. Es difícil usted justificar una guerra con todo lo que eso entraña: destrucción, muerte, agresión de un país vecino. Pero también es muy difícil usted justificar no haber hecho lo suficiente para darle una garantía de seguridad a un país que la estaba reclamando y evitar un conflicto como ese que estamos viendo ahí. Eso tampoco se puede justificar. ¿Por qué? Bueno, porque hay una pregunta aquí que vale la pena formularse. Esa es una cuestión de vida o muerte. La ampliación de la OTAN era algo indispensable para garantizar la seguridad en Europa. No había una alternativa a todo ese proceso que se ha venido impulsando de sembrar toda Europa de bases militares. Yo creo que esas son preguntas válidas y a mí me parece que no se evitó. Por eso, concuerdo con Petro en el sentido de que si bien usted puede condenar perfectamente
lo que hizo Rusia, tampoco puede, por el otro lado, justificar la conducta del bloque occidental. Porque ahí hay evidentemente que un pulseo geopolítico. Y ese es el gran problema, que todo eso se pudo haber evitado. Y entonces, aquí los países se manejan como los grandes comerciantes, como los grandes empresarios. Los políticos se manejan con los mismos criterios que los empresarios, en donde hay la posibilidad de alguna ganancia, se puede justificar el riesgo. Mientras más ganancia es posible, mayor riesgo estoy en disposición de asumir. ¿Cuáles han sido los riesgos? Son riesgos calculados, porque no me van a decir a mí que eso no era previsible. Por ejemplo, el impacto que ha tenido todo esto en la economía mundial, en la cadena de suministro, en los precios de los commodities, las repercusiones que eso ha estado teniendo en el mundo entero, las repercusiones incluso en la política. Pero son riesgos calculados. Y no hablemos de los mayores de esos riesgos, como por ejemplo una conflagración mundial con la utilización de armas nucleares. Ese es un riesgo, un peligro que está latente ahí. Y las partes involucradas están conscientes de eso. De hecho, el cálculo de Rusia era: aquí nadie puede impedir que yo haga lo que quiero. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo armas suficientes para destruir el mundo. Nadie me puede detener. Y un cálculo también parecido ha hecho Occidente. Bueno, pues yo voy a hacer lo necesario para que tú no te salgas con la tuya. Y si tú quieres, tírame, porque yo tengo con qué devolverte. Y en eso hemos puesto en ese juego hemos puesto en riesgo a toda la humanidad. Y entonces aquí una de las lecciones que nosotros podemos sacar de todo esto es que muchas veces lo irracional es lo que se impone. Cuando cayó el muro de Berlín, muchos pensaron: por fin vamos a tener un poquito de tranquilidad, porque toda esta competencia alocada, todas esas guerras que eran el producto de los esfuerzos de las partes en conflicto, todo eso va a desaparecer. Y habrá más recursos para atender las necesidades humanas. No nos hemos comportado así. La tendencia hacia la irracionalidad se puso de manifiesto durante la pandemia, a pesar de lo que estaba en riesgo, la existencia misma de la humanidad. Y nosotros vimos cómo los países decidieron priorizar sus intereses individuales y nadie quiso liderar una verdadera campaña global contra un fenómeno global como es una pandemia, fomentando la colaboración, tratando de que los antídotos y todos los insumos médicos pudieran ser distribuidos de forma racional y equitativa, con una campaña de vacunación que pudiera ser simultánea en los distintos continentes y con unos antídotos asequibles a precios que se pudieran realmente soportar. Las cosas no ocurrieron así, a pesar de que se trataba de un problema grave de salud pública, de una emergencia de salud. Los laboratorios impusieron precios y sus condiciones para el acceso a las vacunas y cada quien priorizó sus intereses individuales. Todavía hay lugares en donde las vacunas no han llegado.
Y esas son expresiones de esa forma de pensar y de actuar que tienen hoy muchos de nuestros líderes. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve volvemos.